Buenas noches, hermanos, vamos a comenzar con un estudio más. Hoy vamos a entrar prácticamente a estudiar al Padre, la primera persona de la divinidad, al Padre Celestial. Para poder estudiar al Padre necesitamos entender por qué le llamamos Padre o por qué Él se dice ser nuestro Padre Celestial. Y por eso vamos a ver hoy Dios, nuestro Padre, entender lo que significa el término Abba, y vamos a ir haciendo ese análisis. Sé que tal vez te estás preguntando qué pasa con el hombre espiritual que no hemos estudiado. Lo hemos dado pinceladas, le hemos dado un poquito de pequeños vistazos, pero ahorita te voy a mostrar una secuencia para que te des cuenta del porqué. Muy bien, pues vamos a comenzar, hermanos, con la línea que te acabo de explicar ahorita, para que podamos entender del por qué vamos ahorita a abarcar a Dios como Padre. Después de Dios, o sea, de Dios Padre, de Jehová de los ejércitos, vamos a estudiar a Jesucristo y al Espíritu Santo. Después del Espíritu Santo, vamos a estudiar al hombre espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. ¿Por qué no las entiende? Porque no las percibe. ¿Sí? Este es el estudio del hombre natural, que ustedes ya lo tienen. El hombre carnal acaba de recibir a Cristo y está en búsqueda de su identidad espiritual. El hombre carnal tiene que seguir un camino que lo va a llevar a ser un hombre espiritual. ¿Sí? ¿Qué es lo que por lógica continuaría con el proceso del hombre carnal? Por primera vez, a lo mejor se están topando con algo llamado Biblia. Por primera vez se están topando con que el Padre se llama Jehová, y etcétera, etcétera, etcétera. Por primera vez están topando a lo mejor con el carácter de Jesucristo, con el carácter del Espíritu Santo, con el bautismo. Y esta es una etapa vulnerable porque muchos líderes llenan y saturan de información de que debes hacer esto, ahora debes de hacer esto, ahora lo que sigue es esto, lo que tienes que hacer es esto. Y el hombre carnal, que por naturaleza ya está percibiendo, aquí el hombre carnal ya empezó a percibir el mundo espiritual, quiere encontrarse con su identidad espiritual. Vamos a partir de cero, suponiendo que nosotros somos hombres carnales, que acabamos de aceptar a Cristo, y vamos a ir en búsqueda primero de quién es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué Jehová es el Padre Celestial? Después de analizar todo esto, estamos listos para estudiar al hombre espiritual, porque todo lo que veamos va a ser entendible, va a ser percibido con base en lo que es Jehová, lo que es Jesús, lo que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a ver un estudio de la Biblia casi ya al final del discipulado. ¿Por qué son 66 libros?
¿Por qué están divididos así, antiguo y nuevo? ¿Por qué Isaías, etcétera, etcétera, tiene 66 capítulos? Porque todo eso lo vamos a ir viendo cuando nos topemos con el versículo de la Biblia. Existen versículos en donde la naturaleza del Padre, de Jehová, se representa y se manifiesta a través de una palabra. Esta palabra es Abba. ¿Sí? Tiene un nombre esta palabra. Esta palabra es un políndromo. ¿Por qué es un políndromo? Porque si yo veo en el mundo espiritual, Abba, dentro del mundo espiritual, Abba es exactamente lo mismo, para que no haya el pretexto de que cambia algo. Entonces Abba, en el reflejo es Abba, leído de aquí para acá y de aquí para acá es Abba, como lo puede ser otra palabra, oso, ojo, Ana, etc. A eso se le llama un políndromo. Pero la naturaleza de la palabra, ahorita te la voy a explicar, porque no es solamente el hecho casual de que sea un políndromo. ¿Sí? Vamos a explicar. Abba, según el lenguaje semita más antiguo, viene de Ab, significa padre. Eso según el lenguaje semita. Dentro de la evolución del lenguaje, y este semita va a quedar aquí, vamos a poner el otro vocablo. En arameo se escribe así. En arameo. ¿Sí? Significa el Padre. Esto es arameo. No difiere mucho el término Ab en hebreo, que es el vocablo que nos interesa. Esto es hebreo, porque aquí significa fuente de todo. Cuando yo le digo a Dios, Abba Padre, fíjate qué curioso, Abba Padre, es como que yo le diga Padre, Padre, pero Abba Padre, al decirlo juntos, significa Padre, tú eres la fuente de todo. Y esa es la forma correcta cuando digamos Abba Padre, tú eres la fuente de todo. Padre, tú eres la fuente de todo. ¿Sí? La naturaleza de Dios como Padre implica muchas características. Pero dentro de los atributos más importantes de Dios, el por qué es llamado Padre, que es el distintivo de Él, es la justicia. ¿Por qué la justicia? Porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, ¿sí? Él nos hace justificados a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, pero Él, Abba, la fuente de todo, Él es su esencia justa. ¿Qué significa? Cuando decimos el versículo, Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, porque Él siempre cumple sus promesas, porque no retarda su promesa como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él no desea que ninguno se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Eso es justicia.
Dios es justo como Padre, amoroso como Padre, consecuente como Padre, y esa es la naturaleza que hoy vamos a ver en el estudio. A veces decimos, Dios, haz justicia, ¿sí? Y no sabemos qué es lo que estamos pidiendo. La palabra de Dios nos enseña que para pedir justicia nosotros debemos ser justos y que los primeros que vamos a recibir justicia somos nosotros. O sea, al pedir justicia hacia algo estamos pidiendo primero que seamos nosotros juzgados para que Él pueda proceder a juzgar a otras personas. Por tanto, hay situaciones que debo tener mucho cuidado de cómo se las pido a Dios Padre, ¿sí? Por eso la Biblia menciona, ustedes no saben cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por ustedes con gemidos indecibles de tal manera que llegue lo que tu corazón quiere pedirle al Padre. Si no, seríamos hijos que estuviéramos ofendiendo constantemente al Padre. Tenemos un derecho que es la ignorancia y por ello Él nos consecuenta. Tenemos un libre albedrío también por el medio del cual Él permite muchas cosas. Pero su misma base de justicia, y vamos a ver aquí, ya te borro esta parte, su misma base de justicia parte de aquí. Fíjate, causa, efecto, fuente de todo, Padre. ¿Sí? Siembra, cosecha. Acto, el acto en el mundo espiritual se toma como decisión. Acto, decisión. ¿Sí? O sea, cada cosa que yo realice es una decisión. Lo hice porque quise, aunque no lo haya pensado. Un ejemplo, me estaba yendo por la calle, había una lata, dice, viene, boom, moví mi pie, lo pateé. La parte inconsciente de mí decidió patear esa lata. De repente esa lata va hacia las llantas de una bicicleta y se enreda la lata en las llantas de la bicicleta. La persona se voltea, se cae, viene un coche, lo atropella. A eso se refiere esas pequeñas cosas y detalles dentro del mundo espiritual que un acto puede llevar a una cosecha que proviene de una causa por el efecto de mi propia decisión. Aunque sea algo inconsciente dentro del mapa espiritual, aún algo inconsciente, aún algo subconsciente, mueve todo el mundo espiritual. Por lo mismo dice Dios, porque no desconocemos las maquinaciones de Satanás, sino que las conocemos para estar alertas, porque Él está como un león rugiente, mirando y buscando y esperando a quien se va a descuidar para devorar. Muy bien. Después de la decisión, si la decisión fue adecuada, viene la recompensa. Fíjate que no estoy usando buena o mala. Si fue inadecuada, viene la consecuencia. Y aquí, hermanos, dentro de este caminito que viste aquí, formo el libre albedrío. Es su propia palabra, hermanos, lo que limita a Dios a actuar, porque Él es justo. Si yo ya hice algo con causa, Él no puede evitar el efecto. Si yo ya sembré algo, Él no puede evitar la cosecha. Si yo ya cometí un acto, Él no puede cambiar la decisión. Si yo cometí algo adecuado, Él
Él no puede alterar la recompensa. O sea, si tú obraste la voluntad de Dios, Él no puede mandarte al infierno porque estás haciendo lo que su palabra dice que debiste haber hecho. Si hiciste algo inadecuado, tienes una consecuencia, cualquiera que fuera, y Él no la puede cambiar. Porque todo gira con base a su justicia, que es el hecho de habernos dado libre albedrío, la libertad de decidir. Por eso, después de ver al hombre espiritual, vamos a ver la forma de cómo desaparecer esto para que Él pueda mover esto y cambiar la maldición en bendición. Si no ha cambiado la maldición en bendición, es porque nuestro libre albedrío le impide a Dios actuar. ¿Sí? Y vas a decir, pero no que es omnipotente. Sí es omnipotente, pero es justicia. Y su palabra dice que al ser justo, ¿sí?, no le puede dar a alguien algo que no se ha merecido. No le puede dar un efecto diferente a una causa que originó esto. No le puede dar una cosecha de uvas al que sembró higos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la justicia del Padre, en lo cual radica todo, ¿sí? Es que, Señor, me equivoqué, te pido perdón, hoy me arrepiento, ayúdame. Y Dios te dice, yo te perdono, hijo, yo te perdono, pero cometiste una causa, sembraste, el acto de tu decisión fue inadecuada, por tanto, yo te perdono y te doy perdón y puedo lavarte de tus pecados, pero no puedo detener esto. Lo que sí puedo hacer es acompañarte durante este proceso, y como Satanás, el adversario, es el dueño del tiempo, si te conviertes en un hombre espiritual, te conviertes en un hombre atemporal, y puedes entonces cuidar los días, los meses, las horas, etcétera, etcétera. Y esto puede durar el menor tiempo posible. Esa es la forma en que el Padre nos ayuda y nos bendice. ¿Correcto? Muy bien. Otra de las cosas importantes que hay que ver con el nombre, voy a borrar aquí, es que en la terminología hebrea, no estoy metiéndome mucho en el lenguaje, en la terminología hebrea, Ab es utilizado solamente por adultos. Por tanto, el carácter paternal es de alguien consciente. Es de alguien consciente. ¿Sí? Escucha bien esto. Al ser alguien, una persona consciente, está haciéndose responsable de lo que decide. ¿Sí? ¿Qué significa ab en el término hebreo, que solamente es utilizado por personas adultas? Significa, como ya tengo la conciencia y soy responsable de mis actos, cuando yo digo la palabra ab, significa confianza, y respeto. Confianza y respeto. ¿Sí? Ya que tenemos esto, ¿de dónde sale la palabra Abba? Cuando yo lo diga,
yo como adulto consciente y responsable de lo que decido cuando yo ore, puedo usar este término. Abba, Padre, vengo ante ti a pedirte, a entregarte, a rogarte, a suplicarte, entendiendo la terminología de lo que estoy pidiendo, orando, clamando, suplicando o poniéndole en las manos de Dios. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Teniendo ahora la noción de lo que significa la palabra o el vocablo ab, que solamente es usado por adultos, por la finalidad de la conciencia, la capacidad de hacerme responsable de lo que decido, ¿sí? No es usado abba por niños en el carácter de ternura, en el carácter, mira qué bebé, mira qué bonito, no. Abba es usado en el término consciente y responsable de lo que decido, de lo que pido, de lo que hago, ¿sí? Y de la intención de mi corazón. Y aquí es donde viene la parte interesante. Yo al venir ante el Señor como un adulto a orar que Él es justo, Él no va a escuchar mi palabra. Él va a escudriñar la intención de mi corazón. ¿Por qué lo pido? ¿Para qué lo pido? ¿Cómo lo estoy pidiendo? Esas son las preguntas que el Padre se hace para poder manifestarse, inclinar su oído, recoger tu petición y contestarte. Porque si pides algo de manera inadecuada, tu respuesta puede ser una consecuencia. Si pides algo de manera adecuada, la respuesta puede ser una recompensa. Y por eso la Biblia dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Sí? Muy bien, teniendo ya en claro este término, ¿sí? El Padre, Padre o, según hebreo, Padre, fuente de todo, que a mí es el término con el que yo me quedo, Él es la fuente de todo. Ahora, ya conoces en qué puerta puedes encontrarte a Abba, ¿sí? Ya sabes en qué puerta tú puedes tener acceso a esta fuente de todo, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando yo lo use, este término Abba, tengo que, fíjate lo curioso, que se me estaba escapando algo. Implica confianza y respeto. Confianza, me dice la palabra de Dios en Hebreos, entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué significa luego entonces este versículo? Entro con la conciencia de hacerme responsable de lo que decido para pedirle a Dios algo, porque también me estoy sometiendo a la justicia de Dios en la forma en que lo voy a pedir, y por eso necesito hacerlo con respeto, entendiendo que Abba, Padre, el Dios de toda la justicia y la fuente de todo, es el que me está escuchando, ¿sí? Y entonces este término Abba, yo ya no lo puedo decir con ligereza, ¿sí? Y por eso el estudio se llama el carácter paternal de Dios. Este es su carácter, ¿sí? Por eso es un Dios justo. Muy bien. ¿Entras confiado? Adelante, habla. ¿No entras confiado? ¿Sabes qué? Mejor no hables, porque todo lo que tú pidas, dice, pero el que duda, el que no tiene fe, es imposible que le pueda agradar su petición a Dios. Sin fe es imposible. ¿Y qué significa imposible? Algo no posible, que no se puede. No es posible agradar a Dios. Y a Dios se refiere con el Padre, se refiere a Abba, se refiere al Dios de justicia, a la fuente de todo. Entonces, no cumplo con los requisitos, requisito 1, requisito 2, para entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Muy bien. Teniendo en claro esto, ahora sí, vamos a comenzar
Después de esta breve introducción necesaria, vamos a comenzar con el estudio. No importa cuántas sesiones nos lleve de estudio esto, porque vamos a analizar por primera vez todos los nombres de Dios. ¿Sí? ¿Cómo voy a entender quién es el Padre si no sé cuáles son sus nombres? Como si yo quiero llamar a Dios como alguien que va a arreglar mi alma, tiene un nombre específico. Si yo voy a orar a Dios que va a proteger mi vida espiritual dentro de un mundo espiritual, tiene un nombre particular. Si yo voy a orarle a Dios para que yo tenga ese confort en mi ser, en bienestar integral, tiene un nombre de Dios. Entonces Dios sabe que necesitas solamente con decir el nombre adecuado de Dios. Ya ni tienes que pedir nada más, porque si tú le llamas, es un ejemplo, yo le llamo Jehová Sabaoth, Él ya sabe qué es lo que tú estás pidiendo. Si tú le llamas Jehová Shalom, Él ya sabe lo que tú estás pidiendo. Pero no puedes pedir Shalom aquí en Sabaoth. Y no puedes pedir Sabaoth en una necesidad de Shalom. Si te das cuenta, no te estoy diciendo qué significa, para que cuando llegue el momento te des cuenta. ¿Sí? Cada uno tiene un significado para un momento en particular. ¿Sí? Jehová Nisi, Jehová Jireh, etcétera, etcétera. Cuando llegue el momento vamos a ir viendo por qué el Padre usa varios nombres. Muy bien. ¿Que tienes todo esto? Vamos a ir a nuestra palabra de Dios, a la Biblia, y nos vamos a directamente Mateo 15, del 21 al 28. Y vamos a empezar a leer, hermanos, porque para mí es un texto muy bonito. Se puede predicar muchas cosas con este texto, pero hoy vamos a enfocarnos en la parte paternal de Dios. Dice: y saliendo Jesús de allí se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David. Señor mayúscula, Hijo de David y mayúscula, coma, ten misericordia de mí, punto y coma. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos a él, ¿sí?, le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces atrás de nosotros. 24. Y él, artículo en minúscula, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Punto. El 25. Entonces ella vino y le adoró, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo, sí, Señor, punto y coma. Mas los perros comen de las migajas que caen
de la mesa de sus señores. El 28, entonces le respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, punto y coma, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Vas a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Acuérdate, bueno, ya lo había mencionado, pero cuando veamos a la persona de Jesús en el estudio vas a entender que en él descansaba la plenitud de la deidad. En él estaba el Padre, estaba el Espíritu y tenía en él estaba Dios. En él estaba la plenitud de Dios en la tierra, y por eso se usa el nombre Emmanuel, Dios con nosotros en su forma integral. Entonces, la parte interesante de aquí es aquí. Hay que entender que los cananeos y los judíos tenían una disputa, una contienda, una rivalidad, no se podían ver. Por tanto, hablamos siempre de cómo los judíos son perseguidos por todo el mundo, de cómo ellos sufren mucha persecución y mucha discriminación. Pero en este texto, Jesucristo está haciendo notorio la discriminación que los judíos hacían hacia el resto de los pueblos. Se creían tan bendecidos ellos por ser el pueblo escogido de Dios, que minimizaban a los otros pueblos y los trataban mal, ¿sí? Por eso Jesucristo toma esta actitud para hacer notar esa discriminación que había. Jesucristo luego menciona que para Dios no hay acepción de personas. Y lo vamos a ir viendo en el desarrollo del estudio. Dice: la mujer clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a imaginarnos, Jesucristo está pasando, dice aquí, en Tiro y Sidón, dos ciudades, está pasando Jesucristo por ahí, y la gente que estaba enferma se acercaba, Jesucristo sanaba y él seguía caminando, él seguía. Esta mujer no dice desde cuánto tiempo o distancia estaba atrás de Jesús gritando. Ahora vamos a entender esto. Jesucristo no estaba caminando solito. Jesucristo tenía un tumulto, si sabemos qué significa tumulto, una multitud de gente que lo seguía. Atrás de todos ellos estaba esta mujer. Y esta mujer, para hacernos una idea, gritaba y decía, tanto así que las personas mismas le dijeron a Jesucristo: oye Jesús, en el 23 le dijeron: despáchala, o sea, está caminando atrás de nosotros y está gritando y está pidiendo lo mismo, y aparte es cananea, dile que se vaya, dile que está perdiendo su tiempo, dile que no hay nada para ella. Tú has dicho que viniste por nosotros, por el pueblo de Israel. Ella no es israelita, ella no es hebrea, no es de ninguna tribu. Despáchala, despídela, ¿sí? Nos deja mal, nos deja en ridículo, estamos dando mal testimonio por culpa de ella. Y dice la palabra acá que él respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Refiriéndose a esto, ¿sabes qué, mujer cananea? Ellos están diciendo que ellos son el pueblo escogido y que yo dije que vine nada más para el pueblo de Dios. Por tanto, no puedo atenderte. O sea, no vine para ti. Yo vine para darles a ellos un banquete. Yo vine para traerles a ellos el mejor manjar. Yo vine para traer una ofrenda de carne, de pan, de vino, sangre y carne. Y no hay nada para ti.
Jesucristo, cuando dijo esto, le estaba dando a ella una pequeña oportunidad de poder usar su necesidad como un argumento. Le estaba dando la oportunidad porque Jesucristo responde de esta manera para que ella escuche, porque cuando esta persona le estaba diciendo, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada por un demonio. Fíjate lo interesante, esta persona no estaba diciendo, ya me cansó mi hija, ya me cansé de soportar a mi hija se ha convertido en un problema, cámbiala. Ya estoy harta de estar soportando todo el día a mi hija. Fíjense la forma en que está pidiendo la persona. Dice, mi hija es malamente atormentada del demonio. O sea, Señor, no importa todo lo que yo he sufrido por querer intentar, tratar, luchar por ayudar a mi hija. Eso lo dejo en segundo término. Me interesa que mi hija deje de sufrir porque está sufriendo no por decisión personal de ella, sino porque un espíritu inmundo la está atormentando día y noche y no la deja en paz. Y cuando esta persona dice su caso en voz alta, dice que Jesús no respondió. No respondió palabra en el versículo 23, sin embargo en el 24 él habla fuerte, ella escucha. Y fíjate lo curioso, porque cuando ella se vuelve a acercar a Jesús, ya no lo hace con palabras, lo hace con una actitud que es lo que debemos de copiar. Dice en el versículo 25, entonces ella vino y le adoró. ¿Saben qué significa este acto? Acuérdate de la palabra acto dentro del Abba. Acto es una decisión. Ella tomó la decisión de decir, bueno, si tú eres Dios de ellos y veniste por tu pueblo que te adora, entonces yo quiero ser parte de ese pueblo y te adoro. Yo vengo y decido adorarte y tú sabes si me aceptas o no, pero yo voy a hacer lo que ellos no hacen. Yo sí voy a hacer lo que ellos no hacen. Y te lo voy a demostrar de la intención de mi corazón sin emitir palabras. Porque por mis palabras fui discriminada, fui reportada, me regañaron, me estaban diciendo que yo me aleje, ya me desgarré la voz, ya me cansé de gritar y ahora es tiempo de actuar diferente. Ahora es tiempo porque ya me diste la pauta, ya me diste el argumento. Ahora simplemente lo analizo y decido, te sirvo. No importa que yo sea cananea, no importa que suceda lo que suceda. Yo solamente me voy a acercar a ti y te adoro. Y solamente te voy a decir dos cosas. Señor, socórreme según la petición de mi corazón que te dije, porque lo que te estoy pidiendo ni es para mí. Trátame como me tengas que tratar, pero ayúdame porque mi hija está sufriendo, no yo. Al ver esto, hermanos, y al entenderlo de la manera correcta, porque lo hemos leído muchas veces, pero no le damos la intencionalidad de lo que está sucediendo, ¿sí? O sea, no le damos el contexto suficiente y lo leemos como una historia cualquiera. Pero yo creo que ahora explicándotelo así, yo creo que te puedes poner en el lugar de la mujer cananea. ¿Cuántas veces tus hijos, si eres padre, si eres madre, cuántas veces tus padres, si eres hijo, han tenido una situación y le has reclamado a Dios en vez de venir y adorarlo? Y aquí nos está dando Jesús, el Espíritu Santo, a través de su palabra, los medios, la forma, los argumentos que son ineludibles para el Padre con base a su justicia. Porque todo aquel que adora a Dios lo muestra como Dios en su corazón. Por tanto,
¿sí? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a todos los que reciban a Jesucristo, ¿sí? Les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjate qué hermoso es ese versículo. Pero para que yo pueda ser un hijo de Dios, tengo que demostrar que Él es mi Padre. Tengo que conocerlo como Padre. Y de ahí la importancia de por qué la secuencia ahora, antes de ver al hombre espiritual, es conocer al Padre. ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces. Y le dice, Jesús al ver su acto, Jesús al ver que se postró y le adoró, porque el término adorar no significa, oye Señor, te adoro, yo te adoro, levanto mis manos, yo te adoro y creo que con eso estoy adorando a Dios, sino que adorar significa la actitud de una postura. Y Él se postró a sus pies, que esa es la forma correcta de adorar. Se humilló delante de alguien que había dicho que no había nada para ella. Se humilló ante alguien que la había rechazado y le dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y te voy a explicar algo que solamente estudiando un poquito de historia se puede entender, pero eso es lo interesante de la palabra de Dios, que nos metemos y vamos ahondando, escudriñando, contextualizando y nos topamos con sorpresas hermosas. Dice, y ella dijo, sí Señor, mas los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los señores. Y nosotros entendemos migajas como trocitos de comida o chichitos de comida, como le decimos aquí en Mérida, o restos de comida. Pero dentro de ¿cómo podría decir?, de las tradiciones de los judíos, ellos le llamaban migaja cuando las personas tenían mucho dinero, no había servilletas. Y lo que usaban ellos de servilletas eran trozos de pan. Haz de cuenta que estás comiendo tu cochinita, muerdes y te chorrea aquí la cochinita. Ellos agarran un trozo de pan, ¿sí?, como servilleta, se limpiaban y lo tiraban. A eso se refiere con migajas. O sea, no eran partículas de comida, sino que eran trozos de pan con manchas de comida que alguien ya había untado en su boca, en su labio, en su cuerpo y lo tiraba. ¿Sí? A esto se refería esta persona. Lo que está dando a entender es lo que otras personas desperdician, yo lo necesito ahora. Yo tengo hambre de eso que ellos están desperdiciando. Yo sí quiero eso que ellos están botando. Yo necesito en mi corazón lo que esta persona está desechando. Lo que esta persona no está aprovechando, yo lo quiero. No te estoy pidiendo que me sientes en la mesa y me des el pan entero. Yo te estoy pidiendo que me des la autorización de que esas migajas yo tenga el derecho de poder tenerlas para lo que necesito. Solo eso necesito. ¿Sí? Maximizando esto y explicándolo de esta manera, como que ya cobra sentido, ¿verdad? Un poquito más. Y dice, ahí aparte dice, que caen de la mesa de sus señores. Y al decir esto dijo, bueno, yo soy cananea y ellos son judíos y pongo a los judíos así, me pongo por debajo de los judíos. Si me llamaste perro, me llamaste animal, me llamaste como me hayas llamado, no importa. No importa, porque sé que ellos me llaman así. No importa, me estás dando la oportunidad y la voy a aprovechar. Te voy a adorar como si fueras mi Dios, aunque no sea del pueblo que tú dijiste que escogiste, y voy a hacer lo que ellos no hacen, y voy a tomar lo que ellos están tirando y desperdiciando. No te estoy pidiendo que me des algo a mí porque no soy parte de tu pueblo, pero te estoy pidiendo que me permitas usar lo que ellos desperdician, lo que ellos no usan. Es todo lo que te estoy pidiendo. Dentro de ese argumento, ¿qué crees tú que el Dios de justicia puede tener? O sea, sería ilógico e injusto Dios de decir no, ni las migajas que caen de la mesa puedes tú comer. Ese sería un Dios malo, un Dios injusto, un Dios corrupto. Pero Él dice,
Me estás pidiendo algo lógico, algo que ellos tiran, algo que ellos desperdician, algo que se va a comer un animal y tú lo necesitas para tu hija porque ni siquiera es para ti. Y escucha la respuesta de Dios. Le dice, entonces le respondió Jesús, le dijo, oh mujer, o sea, ya no eres una cananea, ya no eres cualquiera, tienes una identidad, tienes una actitud, eres una mujer para mí, digna de respeto, porque has demostrado que confías en un Dios que ni siquiera es tuyo, ¿sí? Y me estás dando confianza y respeto, y me estás adorando con la intención de tu corazón. Por tanto, ahora te digo, te llamé perrito, ¿sí? Y ahora te llamo, oh mujer, grande es tu fe. Acuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera, y ella esperaba que Dios sanara a su hija, y lo consiguió. En ningún momento flaqueó, a pesar que la estaban empujando, a pesar que la estaban despidiendo, a pesar que la estaban sacando, a pesar que la estaban discriminando, a pesar de que la estaban tratando mal, a pesar de que le dijeron perro, a pesar de que le dijeron que no merece nada. Ella, su fe fue inquebrantable porque tenía una esperanza que ella veía, y la esperanza simplemente era ver a su hija sana y libre. Y en ningún momento flaqueó esa petición de su corazón, ese anhelo de esa persona como madre, y le dice, y fue sana, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Punto. Se ha hecho como quieres. ¿Qué es lo que quieres? Esto. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Fácil. ¿Qué es lo que quieres? Que tu hija deje de estar atormentada por ese demonio. Saco a ese demonio en esta hora porque me acabas de demostrar confianza, respeto, fe. A través de tu esperanza lograste que te viera, lograste que te escuchara y lograste que te consiguiera la petición de tu corazón, el anhelo de tu corazón. ¿Sí? Es un hermoso ciclo en donde nosotros deberíamos de aprender a él. ¿Sí? Luego te dice aquí, y fue sana su hija desde aquella hora. ¿Sí? ¿Dónde entra la paternidad de Dios? En que el padre estaba defendiendo lo que era de los hijos y no lo está dando a cualquiera. Si tú te consideras hijo de Dios, Dios no te va a quitar a ti algo que tú te mereces para dárselo a quien sea. Va a usar lo que tú estás desperdiciando para dárselo a otro. ¿Sí? Dios nos da bendiciones y las tiramos a la basura. Dios nos da oportunidades y las desperdiciamos. Dios nos da ocasiones de ser bendecidos y caemos en pecados y caemos por no tomar conciencia ni responsabilidad de lo que decidimos. Analicemos bien, porque el trasfondo de este hecho es muy amplio. ¿Sí? Entonces yo tengo que analizar qué viene de Dios, cuáles son las bendiciones de Dios y qué espera Dios a través de las bendiciones que me da. 2. ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy disfrutando que no es de Dios? Que me va a traer a la larga maldición que Dios no desea. ¿Sí? ¿Cómo puedo darme cuenta si le estoy dando a Dios lo que es de Dios? Cuando a Dios le doy tiempo de calidad. Cuando a Dios le doy la intencionalidad cuando oro. Cuando no oro por orar, cuando no leo por leer, cuando no digo servirle a Dios, pero realmente no lo hago. Cuando Dios dice algo, pero le hago caso a otra persona, sea mis hijos, sea mi pareja, sea mis padres, sean mis maestros, mis guías, lo que sea.
Pero para mí, lo que digan otras personas es más valioso que lo que diga Dios, porque lo que dice Dios es cuestionable, porque como no lo veo, no tengo esa conciencia de respeto y de confianza hacia Él. Por tanto, no tengo temor de Jehová. Por tanto, no tengo una fe suficiente. Por tanto, ¿cómo me puedo atrever a pedir algo y esperar recibirlo? ¿Sí? Muy bien. Ya viendo este versículo desde la perspectiva del Padre, yo creo que ahora vas a poder pedir de una manera diferente. Marcos 14 del 36 al 40. Dice, y decía, Abba Padre. Jesucristo está orando mencionando la palabra Abba. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, la palabra Abba, es decir, tú eres la fuente de todo. Tengo la conciencia y soy responsable de lo que ahora voy a decir. Dice, todas las cosas son a ti posibles. Escuchen bien, porque cuando Cristo habla, los que tienen una Biblia de 2 colores, cuando está en rojo son las palabras de Jesucristo, y las palabras de Jesucristo, hermanos, tienen una gran capa porque nos dan argumentos para salir adelante de cualquier situación. Y te voy a dar otro ejemplo, porque te acabo de dar uno con la mujer cananea. Te dice, todas las cosas son a ti posibles. Fíjate qué está diciendo Jesucristo. Me está dando un argumento para cuando yo requiera, en una situación como la mujer cananea, decirle, Señor, Jesucristo me enseñó que para ti todo es posible. Por tanto, vengo con esta actitud de adorarme, de adorarte, de postrarme, de decirte que a lo mejor no siento que no lo merezco, a lo mejor siento que no soy digno, pero tu palabra dice esto, esto y esto y esto y esto. Y empezamos a dar argumentos al Padre, argumentos que son ineludibles para poder recibir bendición. Dice, 2 puntos, traspasa de mí este vaso, empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Se refiere al punto en donde Jesucristo, en este momento, ya se había separado el Padre de Él y ya se había separado el Espíritu de Él. En este momento Jesucristo queda como un hombre carnal, como un hombre espiritual. Empieza una degradación en Jesús, que es lo que hay que entender. Jesucristo vino como un hombre natural porque nació de una mujer. O sea, vino en carne y sangre. Hombre natural. Se hizo hombre carnal a los 12 años, cuando sus papás estaban yendo a la iglesia, al templo, y de repente se les perdió y ellos tampoco estaban pendientes. Llegaron y se dieron cuenta que Jesucristo ya no estaba, y estaba en el templo diciendo que estaba y que era necesario que aprenda de los negocios de su padre. O sea, a los 12 años decide tomar las riendas del negocio de su padre. Hombre natural, hombre carnal, hombre espiritual. A los 30 años, cuando decide bautizarse por Juan el Bautista. ¿Sí? Y después de que fue un hombre espiritual, hermanos, tuvo 3 años y medio en donde hizo milagros, en donde hizo cosas impresionantes, porque ya era un hombre espiritual. Veamos la secuencia.
¿Qué pasa? A los 33 años del hombre espiritual, justo en Getsemaní, empieza a tomar sentido su ministerio, porque su ministerio era ser el presentado como una oveja, como un cordero de Dios que cargaba el pecado. Cuando cargó el pecado, cuando empieza a cargar el pecado, ¿sí?, lo primero que se aparta de él es el Padre, y él queda como un hombre carnal. Cuando empieza a cargar toda la inmundicia, aquí pierde al Padre. El Padre se separa de él. Y por eso él dice, Abba Padre, ya está fuera de él. Aquí el Espíritu lo deja, porque el Espíritu no toca nada inmundo, y se degrada Jesús a un hombre natural, listo para ser presentado y muerto, porque recuerda que Abba es sinónimo de justicia y no puede ir en contra de su palabra, porque su palabra dice que la paga del pecado es muerte. Jesucristo se constituye como el hombre más pecador, cargando los pecados de todo el mundo, y su paga es la muerte. Tiene que morir, ¿sí? En el momento que muere, si ya no tengo más espacio, si no, tengo que borrar algo. Bueno, antes de morir le dice a un ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te lo voy a explicar rápidamente. Muere. Y aquí hay un lugar llamado Hades, separado de un lugar que era el seno de Abraham. Lo que equivale al cielo, lo quieres llamar así, y el infierno. ¿Dónde crees que fue Jesús después de que murió? El más grande pecador, cargando todas las culpas, todas las enfermedades, todos los pecados, pues obvio, según la justicia de Dios, bajó en el Hades. Cuando pasa este umbral, mira bien, observa bien, este umbral de Jesús, vamos a poner aquí la J, Jesús baja aquí, se enciende una llama, porque el infierno no es que tenga el fuego por todos lados, sino que cada uno es una llama personal, individual, en Jesucristo. Porque Jesucristo lo que hizo fue cargar los pecados, pero dice la Biblia que sin mancha. Por tanto, estos pecados, esta inmundicia, no le tocaron a él en su corazón, porque él se mantenía íntegro a Dios. Él no pecó, pero cargó todos los pecados, ¿sí? Él no pecó, su corazón se mantenía en Dios. Pero todo lo demás eran los pecados, las enfermedades, y fíjate lo que hizo Jesús. En el momento de entrar en el Hades, estas capas, al entrar en el fuego del Hades, se prende y se consume todo lo inmundo y todo lo sucio y todo el pecado. Y esto es un lugar de tinieblas. Acuérdate que es un lugar de tinieblas en donde hay un umbral. ¿Qué pasó en el momento que se consume todo eso? ¿Sí? Jesucristo brilla, le predica a los espíritus encarcelados, y como ya hay una luz, y donde está la luz, las tinieblas no prevalecen, ellos tienen una segunda oportunidad y todo se convierte. Esto deja de ser Hades, desaparece el Hades. Aquí había algo que se llama Acta de los Decretos, que estaba en las tinieblas, oculto, que solamente la luz puede sacar, podía mostrar dónde estaba,
toma Jesucristo el acta de los decretos y resucita, porque ya no hay nada que lo pueda detener, ya no hay la muerte, ya rompió esa barrera de la muerte con su luz. Resucita Jesucristo y clava en la cruz el acta de los decretos. ¿Sí? Y por eso la Biblia nos hace referencia de un versículo que ahorita se los voy a leer: los hijos de la luz. Solo la luz destruye las malas obras de la carne, del mundo, del pecado, de la concupiscencia. ¿Cuáles son las obras de la luz? Eso es lo que te toca a ti, buscar, investigar y tener ese propósito en la palabra de Dios. Si sigues la secuencia como ahorita te estoy enseñando, te vas a dar cuenta que es muy fácil buscar a Dios, muy fácil entender a Jesucristo siendo luz. No importa, fíjate, la simbología con nosotros, el mundo, el pecado, los ojos, acuérdate de las cosas que nos separan de Dios, nos han envueltos en capas que ahora no son capas, ahora se llaman velos, y que lo único que puede quitar esos velos es el fuego del Espíritu Santo que los consume hasta dejarnos completamente con la capacidad de ver otra vez. Sensoperceptores, ya podemos percibir correctamente con los sentidos descontaminados, y por eso te dice, hay que ser pasados por la prueba del Espíritu Santo, que es fuego consumidor, pero no para consumirte a ti, sino para consumir los velos que nos quedan y que nos impiden ver. ¿Sí? Y por eso te dice Pablo, aviva el fuego que hay en ti, para que brilles y te conviertas en una luz, y ya no exista más derecho de Satanás para atormentarte, porque las obras que van a estar en tu corazón van a ser propias y dignas de un hijo de luz. ¿Sí? Estamos viendo el ascenso de Cristo y el descenso de Cristo. ¿Sí? Vas a decir, ¿qué tiene que ver esto? Esto lo hubiéramos visto cuando vemos a Jesús. No, porque Él es un Dios de justicia, que si no perdonó ni siquiera a su Hijo, la parte interesante es, ¿crees que nos va a perdonar a nosotros que jugamos con el Espíritu Santo de Dios, que decimos tener al Espíritu Santo de Dios y mentimos, engañamos, corrompemos, ofendemos, juzgamos, criticamos, señalamos, hacemos y aplaudimos lo injusto, participamos en cosas que no debemos participar y nos volvemos hijos de las tinieblas, negando, ofendiendo y blasfemando el nombre de nuestro Dios Padre Celestial? El punto clave, si te diste cuenta, de convertirse en un hombre espiritual es el bautismo. ¿Sí? Hombre natural, Dios nace de una mujer, Dios nace con el pecado original. Hombre carnal decide tomar las riendas del negocio de su padre. Eso, en este punto es donde estamos ahora nosotros, para conocer al Padre y luego tomar una decisión del corazón, ¿sí? Para poder tener derecho de ser hombres espirituales, que ya no le fallemos a Dios. Y entonces veremos la magnificencia de un Dios de justicia en nuestras vidas, ¿sí? Porque la justicia no es pedirla hacia los demás, la justicia es que se aplique hacia nosotros primero. Y si no tenemos nada malo por el cual Satanás nos acuse, somos entonces justificados por la fe. La fe es lo que nos justifica. ¿Sí? Muy bien.
Más adelante, cuando veamos a Jesucristo, voy a ahondar un poquito en el proceso cuando Él se enciende en su llama, y te voy a dar el versículo y te voy a decir todo eso para que tengas el contexto bíblico de todo lo que hablamos. ¿Sí? Muy bien, nos quedan solamente 2 versículos que, al menos por esta noche, pero creo que vamos a verlos, vamos a leerlos, pero creo que después de haberte dicho de la mujer cananea y de haberte leído Marcos, yo creo que ya puedes empezar a ejercitarte sobre cómo vas a leer, cómo vas a interpretar los versículos y los textos que siguen. Nos vamos a ir rápidamente, antes de los versículos que tú vas a ejercitarte, a 1 de Juan 3:10. 1 de Juan 3:10 va a ser el argumento que Dios tenga para condenarme o el argumento que yo tenga para justificarme. Porque es un versículo muy interesante que nos dice 2 cosas. Primera de Juan 3:10. Va. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por tanto, si yo busco en la palabra, en la concordancia, el término Padre, voy a encontrar muchos versículos que se refieren a Dios como Padre, y te tenía una muestra más o menos como de 30 y tantos versículos, pero creo que lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero si tú pones en tu concordancia Hijo de Dios, te va a salir muchísimos más versículos, porque la palabra hijo denota que hubo un padre o que hay un padre, y aquí te dice: en esto son manifiestos los hijos de Dios. Por tanto, Dios Padre con sus hijos y los hijos del diablo. Diablo Padre con sus hijos. Cualquiera que no hace justicia, y fíjate cómo hace referencia a lo que te acabo de decir, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si aplaudes la injusticia, si participas en las obras infructuosas del pecado de la carne y de los ojos, no eres de Dios. Porque este es el mensaje que has oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Sí? Y empieza a decir, aquí, en el versículo 9, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente o su semilla está en él. ¿Sí? Fíjate, de acá rápidamente puedes pasar a Juan 8:44, que dice: son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. ¿Sí? Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo? A través de la conciencia, a través de la responsabilidad de nuestros hechos. ¿Sí? Colosenses 3:14 me dice: sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Lo primero que va a hacer Satanás es dividir. Es la contienda, el error, pero lo primero que denota que hay un vínculo de amor es la unión. ¿Sí? Es la unidad, es el vínculo fraterno de la amistad, el vínculo filial de pertenecer a un grupo, y por eso nos dice la Biblia: no dejemos de congregarnos. ¿Sí? Primera de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano aún está en tinieblas. Entonces así puedo buscar muchos versículos sobre la luz y las tinieblas, pero lo más básico ya lo sabes. Si hay luz en ti, buscarás hacer lo que Dios quiere que hagas y dejar de hacer
las cosas que Dios nos le agrada que hagamos. Correcto, vámonos rápidamente a los textos que te había dicho. Gálatas 4, versículo 6. Dice, lo tengo señalado de dos maneras diferentes, pues uno de los textos que para mí me han ayudado mucho en el ministerio dice: por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Hay un estudio muy profundo de este versículo, el cual clama, Abba Padre. ¿Qué clama Abba Padre? ¿Tú o el Espíritu depositado en nosotros? El Espíritu depositado en nosotros clama Abba Padre y lleva al lenguaje del Padre la intención de nuestro corazón. Por tanto, si yo humano digo Abba Padre, tengo que hacerlo con la conciencia y la responsabilidad de lo que voy a pedir o de lo que le voy a decir a Dios. Y si vengo con una intención de adorar y de humillar, estoy en lo correcto. Pero si vengo en una intención, orgullo, altivez, de juego, de apatía, de pesadumbre, de vamos a orar, Padre, y no. Es un término que se tiene que hacer con confianza y con respeto, porque es un término que el Espíritu Santo nos ayuda a cómo dirigirnos hacia Él. ¿Sí? Muy bien. Versículo 5 de Gálatas 4 dice, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin que recibiéramos la adopción de hijos. La mejor forma de redimir las cosas es convertirnos en hijos de Dios. Esa es la mejor manera. No hay otra manera. Gálatas 3 del 26 al 27 dice, igual lo tengo señalado de dos maneras diferentes, porque todos sois hijos de Dios. Este versículo es el que agarra a muchos para decir que todos somos hijos de Dios. Sí, pero no ha terminado el versículo. Por la fe en Cristo Jesús. Si no ves a Cristo como Dios, no aplica. Si no pones a Cristo como el centro de tu vida, no aplica. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, no aplica. Si no haces lo que Cristo te dice que hagamos, no aplica. Si no te conviertes en imitador de Cristo, no aplica. ¿Correcto? 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estás vestido. Vestiduras primero cubiertas de sangre, ¿sí? Para que luego tengamos el derecho de tener la vestidura del jornalero, que es la armadura espiritual de Dios, para luego intercambiarla por las vestiduras blancas en el momento de gala en las bodas del Cordero. ¿Correcto? Muy bien. De estos versículos que te acabo de decir, puedes hacer un análisis muchísimo más profundo, pero sencillo. Y esa es la parte que me gustaría que tú empieces a practicar, a profundizar, así como lo hicimos con la mujer cananea. El siguiente versículo y el último es Romanos 8, 15. Vamos a retroceder. Dice la palabra: porque no hemos recibido el espíritu de servidumbre. Fíjate, lo que me llama mucho la atención de este versículo es que nos dice prisiones, nos dice ataduras, nos dice yugos, nos dice velos, nos dice muchísimas cosas. Y ahí ya te estoy ayudando para tu análisis. Dice, porque no has recibido el espíritu de servidumbre. ¿Qué significa servidumbre? Que un hijo de Dios, al único que tiene que servir es a Dios, es a Cristo, al Espíritu Santo. Pero nos hacemos partícipes de otras cosas, encadenándonos al pecado y volviéndonos siervos de la culpa, de la vergüenza.
sientes que le debes algo a alguien por algo que te dio, por algo que te hizo, ¿sí? Estás bajo un espíritu de servidumbre, que es muy diferente a estar agradecido. No puede estar agradecido y puede corresponder en gratitud sin esperar nada a cambio, ¿sí? Muy bien, seguimos. Para estar, y fíjate que el verbo estar está en cursiva, otra vez en temor. Entonces, ¿qué me está diciendo este versículo? Ayudándote un poquito. Si la Biblia me dice que el perfecto amor echa fuera el temor, si estoy otra vez en temor, quiere decir que me he apartado del perfecto amor. O sea, le he dado la espalda a mi primer amor. He desechado la palabra de Dios. Me he alejado del Espíritu Santo que me redarguye, que me dirige y que me instruye, porque el temor precisamente aprisiona y encapsula para que no le sirvas a Dios con la integridad de tu corazón. Punto y coma te dice, mas habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Cuál es el espíritu de adopción? Si lo acabamos de ver en el texto pasado, el Espíritu Santo de Dios, por el cual clamamos, Abba Padre. Clamamos, adoramos, nos humillamos, nos postramos, hablamos, nos derramamos nuestra alma a Él y le decimos y le pedimos nuestras inquietudes, sabiendo que Él nos escucha y esperando la respuesta de acuerdo a lo que nosotros pidamos. Muy bien. Muy bien. Versículos 12 al 16 dice, así que hermanos, deudores somos, no a tu carne, ya no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, la carne hay que matarla en la carne la derribamos en la carne, para que desaparezca la carne. Porque si vivieres conforme a la carne, simple, morirás, te apartarás. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. O sea, la única forma es de que por mi mente comprenda lo que mi carne está haciendo. Yo tengo que hacer consciente lo que mi carne quiere, por qué lo quiere y por qué aprendió a depender de eso que mi carne desea. Y mi espíritu es el único que puede derribar y derrocar las obras de la carne en mi vida. Pero Satanás es tan hábil que por eso pone velos, que por eso pone capas, para que la mente, el espíritu, no alcance a entender del por qué mi carne se hace sujeto a servidumbre, a un placer, a un deseo, a un acto, a un hábito. ¿Sí? Muy bien, dice, porque si vivieres conforme a la carne morirás, mas si por el Espíritu mortifica las obras de la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Escucha, porque aquí está la clave para que tú puedas vencer. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Permitirle al Espíritu de Dios que nos guíe, que nos dirija, que nos redarguya, como dice Timoteo. Ahí está la clave. Versículo 19. Porque el continuo anhelo de las criaturas es la manifestación de los hijos de Dios. Tú puedes tener a Cristo en tu corazón, puedes amar a Dios por sobre todas las cosas, pero estar callado. Y estar callado, estás en desobediencia indirecta. Porque Mateo 28 nos dice que debemos de levantarnos después de un discipulado para hablar de lo que Cristo hizo en nosotros. Y esa es la mejor forma de empezar a testificar del amor y del poder de Dios. Porque es lo que están esperando las criaturas del mundo, que haya hijos de Dios que se atrevan a hablar de lo que Dios hizo con nosotros, para que ellos también puedan anhelar a tener ese derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, versículo 23. No solo a ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Cursiva, es a saber,
la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si no vemos, esperamos, por paciencia esperamos. ¿Qué significa paciencia entonces? Que es parte del fruto del Espíritu que está en Gálatas. La paciencia es la capacidad de espera, es la capacidad de esperar el modo de Dios al tiempo de Dios. Esa es la paciencia. La capacidad de esperar las cosas, que las cosas sucedan al modo de Dios en el tiempo de Dios. Y no propiciarlo nosotros, porque se convirtió en un capricho, se convirtió en una obsesión. ¿Sí? Muy bien. Yo creo que hasta aquí lo que viene siendo esta pequeña introducción al estudio de lo que es el Padre, porque existen muchas cosas que vamos a seguir viendo. Vamos a ver los nombres de Dios, vamos a ir analizando y entendiendo, ¿sí?, qué significa el Elohe, Elohim, Shaddai, Shalom, Shabaoth. Vamos a aprender mucho de esas cosas porque es importante saberlas. Ahora, lo que yo quiero, o me gustaría, perdón, que esta noche te lleves. No puedo ser hijo o no puedo decir que mi padre es alguien a quien no conozco. Porque cuando conoces a tu padre y no es lo que tú esperas, tú dices, yo no voy a ser como mi padre, yo voy a ser mejor que mi padre. Pero cuando conoces a tu padre y estás orgulloso de tu padre, lo primero que dices es, yo quiero ser algún día como mi padre. Y lo ves en los niños pequeñitos cuando de repente a alguien le inspira esa confianza y los sigue y quieren ser como él. Y allí ellos, los niños, muestran ese espíritu de adopción, en donde empieza a manifestarse el espíritu de adopción y empieza a cambiar todo de una manera interna y de una manera externa, realizando el milagro de la adopción. Y dentro del mundo espiritual, cuando un niño dice, yo quiero ser como esta persona, empieza Dios a operar y empieza Dios a obrar. Pero acuérdate que hay dos padres. Si tú no tienes cuidado de tus hijos y los dejas que vean cualquier cosa y apegan su mirada a un ídolo y dicen, quiero ser como este ídolo, también apega a un espíritu de adopción, que es el espíritu de error, ¿sí?, el falso Espíritu Santo, que también empieza a modificar a estos niños, haciéndolos parecidos o iguales a lo que quieren imitar. De aquí el versículo que dice, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él. Escucha bien lo que dice, instruye al niño en su camino. En su camino puedes instruirlo para bien o para mal. Y aún de viejo no se apartará de él. De aquí la importancia de que tú tomes precaución y empieces a ejercer lo que nuestro Padre Celestial ejerce en nosotros. Porque Dios a sus hijos disciplina. Y ese es el tema de la próxima semana. ¿Cómo es la disciplina del Padre? ¿Sí? Vamos a entender muchas cosas que no habíamos comprendido. Y lo que quiero dejarte es, si quieres ser realmente un hombre espiritual, conviértete en imitador de Jesucristo. Esa es la única forma. Respeta a Dios Padre, empieza a tener temor de Él y empieza a hacer las cosas a su manera y a su tiempo. Vamos a orar, vamos a entregar ese tiempo a Dios. Yo te agradezco que nos hayas acompañado y espero que este estudio haya sido bendición para tu vida. Bendito Padre,
Ya sabemos por qué, ya saben ustedes por qué oramos de esta manera. Bendito Padre, fuente de todo lo que yo puedo tener, Señor, para bendecir a alguien, o lo que uno puede hacer para propiciar una bendición en alguien. Tú eres la fuente de todo, el que da vida, el que da verdad y el que proporciona ese camino por el cual los intercesores cruzamos. Te damos gracias porque la enseñanza no siempre es agradable para los niños. No siempre es agradable para aquel que se está acercando a las cosas de Dios. Sin embargo, es lo único que nos puede acercar a ti, el aprendizaje a través de un discipulado estructurado, a través de un discipulado que me pueda llevar a entender y aceptar tu voluntad de la mejor manera. Y no pensar que eres un Dios arbitrario que simplemente quieres hacer las cosas como quieres. Te doy gracias porque hoy nos enseñaste que tu principal atributo como Padre es la justicia y por eso quieres bendecirnos. Que hagamos las cosas bien, que decidamos bien para que tú nos des y nos des y nos des y no te canses de darnos. Porque estamos logrando cumplir con las causas que propicien un efecto agradable, con las cosechas que propicien esa siembra de la fe. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en cada momento. Atamos y reprendemos todas las cosas que no vengan de ti y ayúdanos a interesarnos en las cosas y en los negocios de nuestro Padre Celestial. A ti sea siempre la honra y la gloria por siempre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Gracias.